Buenos días, audiencia de Pulso. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Alejandro Furas, secretario general del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para Latinoamérica y el Caribe, ENCAP. Él es experto en seguridad de vehículos y todo esto viene a colación porque ha habido grandes noticias con referencia a si los carros en Colombia son seguros o qué tan seguros son. Alejandro, bienvenido. Alejandro nos acompaña desde Múnich, Alemania. Bienvenido a esta charla. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos y la verdad que es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Bueno, Alejandro, yo lo pongo un poco en contexto de lo que ha pasado en Colombia últimamente, o sea, en las últimas semanas salió un reporte que decía que los carros eran muy inseguros. Creo que ese reporte se enfocó por el lado de que, por ejemplo, mencionaban a un Kia, a un Mazda, son carros que, pues, en mi opinión, han pasado las pruebas de rigor de la NCAP, pero aquí se enfocó fue por el hecho de estar involucrados en la mayoría de accidentes, que eso creo que es diferente. Entonces, por eso quisiera que nos explicara si esos vehículos que salieron en ese informe, qué tan seguros o qué tan inseguros son. Bien, primero, Latinenca nunca habla de autos inseguros o autos seguros. Hablamos de autos con mejor seguridad o peor seguridad. Siempre en términos relativos. Y eso creo que vale para todo. Eh, lo que usted me habla de la lista que salió publicada por la Liga, es una lista en la cual se vincula la siniestralidad, o sea, cuántas veces o cuántos muertos tiene en términos relativos cada vehículo, cada modelo, cada línea, ¿de acuerdo? Y eso es un estudio de ocasionalidad de siniestralidad, o sea, cuántas veces, o sea, es un tema más estadístico, ¿de acuerdo? Y eso se hace a través de estadísticas que tiene el propio país. Otra cosa diferente es lo que evalúa la TINENCAP en sus test. ¿Bien? Lo que Uh se hizo -huh. en Colombia, esta conexión entre la estadística local, que es la lista que publicó la Liga, y lo que es el resultado en estrellas, es lo mismo que se hizo, por ejemplo, en Europa. El primer país que lo hizo fue Francia, en el cual lo que hizo fue estudiar cuáles eran las líneas con mayor incidencia en siniestralidad y principalmente con daño humano, fallecidos o lesionados, y lo trató de correlacionar, lo trató de ver qué relación había entre eso y los resultados del Euro NCAP, o sea, resultados con estrellas. Y se vio de que los vehículos con la mayor incidencia relativa, que lo mismo que hicieron en Colombia, el mismo cálculo, incidencia relativa quiere decir cuántos muertos, cuántos incidentes o siniestros con lesionados o fallecidos, dividido la cantidad de autos o de esa línea que hay en el mercado. Para traerlo a términos específicos, para que no sean términos absolutos, claramente un auto que más vende que otro va a tener más posibilidad. Por eso sí son términos relativos. Es lo mismo que se hizo en Francia. Y luego se correlacionó eso con los resultados que le había dado a Latinenca. Y habíamos visto, se vio en esa conexión, de que los vehículos con los mayores niveles o niveles altos específicos de siniestralidad con lesionados, daño humano, de una forma, tanto lesionado como muerte, coincidentemente tenían en las pruebas de Latin NCAP 0 y una estrella. Entre ellos, por ejemplo, uno de los modelos, una de las líneas que usted mencionó es el Kia Picanto. Se refirió también al Mazda. El Mazda, si bien es muy vendido y todo y está con alta repetibilidad, no es de los autos 0 y una estrella. El Mazda calificó 2 estrellas, el Mazda 2, para ser más específico. Y hay otros modelos de Mazda que no se han testeado todavía. Entonces, esa es la correlación que se hizo. Y acá no se habla de autos inseguros, son autos de baja seguridad. Y yendo al plano ese para dar la idea más cerrada. En ningún momento la Tinenca dijo que los autos no cumplen con las normas. Las cumplen, de hecho, por eso se venden en Colombia, si no serían ilegales. Son todos autos legales, o sea que nadie deja de cumplir. Y la Tinenca nunca critica eso. Lo que estamos diciendo es que lo que sí hay, y es una realidad, es que los niveles de seguridad de los autos mayoritariamente vendidos en Colombia, en comparación, por ejemplo, con el mismo modelo en Europa, tienen un nivel de seguridad bastante más bajo. Y eso no solo se refleja en la siniestralidad, sino también se refleja en las pruebas de la Tinenca, en esos dos temas. Bueno, ¿y qué tan, o sea, qué tipo de pruebas se han hecho para estos dos modelos, por decir algo, en NCAP, para el Mazda 2 y para el Kia Picanto, que son pruebas Para, o de rampa, choque frontal, lateral, ¿cómo es eso? Bien, en el Kia Picanto, que es el más reciente, porque Kia Picanto testeamos las dos versiones, testeamos el viejo Kia Picanto y el nuevo Kia Picanto. En el nuevo Kia Picanto, el más actual, se testó el choque frontal, el choque lateral, se testó la seguridad del peatón, se testó el latigazo, que es ese golpe que viene de atrás. Se testeó también, eventualmente, si hubiera testeado el control electrónico de estabilidad, que no lo tenía como estándar. Se testeó también la seguridad del niño en choque frontal y lateral. Se evaluó también lo que son elementos de aviso del cinturón de seguridad o la alarma para avisar cuando no tenemos el cinturón de seguridad puesto. Y hay otros elementos que no se evaluaron porque no estaban.
porque el auto los carecía. Por ejemplo, como le dije antes, el control electrónico de estabilidad, por ejemplo, el impacto lateral de poste, que se le da 0 puntos porque no tiene protección lateral de cabeza. Por ejemplo, los frenados autónomos de emergencia y los sistemas de asistencia a la conducción, que el vehículo carece de ellos totalmente. Entonces, ni siquiera funcionales. Entonces, eso dio para una calificación de 0 estrella contundente. En el caso del Mazda 2, que se testeó un poco antes de tiempo, se testeó hace unos años atrás, en ese vehículo se había testeado en esa época un protocolo bastante más, vamos a decir, flexible que el de hoy, más laxo. Se testeó solamente el choque frontal y lateral. En ese momento el Mazda 2 había obtenido 2 estrellas, tenía como seguridad básica 2 bolsas de aire y ABS, no tenía control electrónico de estabilidad. Y la marca, en reacción a ese test, estandariza en toda América Latina los 6 airbags y el ESC, control electrónico de estabilidad, para todos los Mazda 2 de América Latina, en algo que entendemos nosotros muy buen movimiento de la marca. Pero siempre que sucede esto, la NCAP le dice a la marca que deberíamos testear la versión con mejor equipamiento para mostrarle al consumidor las mejoras. Cuando la marca se rehúsa, y esto es un tema de una política pública de la NCAP que está en el sitio web de la NCAP, todos la saben, cuando el fabricante se rehúsa a hacer esas pruebas de forma voluntaria, se da por sobreentendido de que el resultado es el que está publicado y que esos eventuales elementos extras no mejorarían el resultado de seguridad del auto. Eso fue lo que sucedió con el Mazda, que de hecho la propia marca admite el resultado tal cual está. ¿Y por qué se rehusan? ¿Por qué se rehusan estas marcas a hacerlo? ¿Es que es muy costoso o No lo sé, qué no atribuye lo usted? sabemos. No lo sabemos. La política latinenca da por el sobreentendido de que si una marca se rehúsa es porque evidentemente o no, a nuestro entendimiento no es suficiente o pueden no ser suficientes esos elementos para corregir o mejorar el resultado de estrellas, porque vamos a lo claro. A ninguna marca le gusta estar con resultado malo y si tiene elementos para mejorarlos, lo han hecho. Usted ve marcas que tienen puntuaciones de 5 estrellas. O sea que la marca cuando tiene para mostrar y van y realmente, digamos, se voluntarizan, dicen prueba y muestre que esto anda mejor que otros modelos. Sin ir más lejos, Chevrolet con el caso del nuevo Onix o el Onix Turbo para Colombia, en comparación con el viejo Onix que hoy le llaman Joy. También fue el caso, le fue mal hasta que la marca lo fue mejorando el Joy cuando sustituye al Joy con el Onix Turbo, que vendría a ser el sustituto natural. Lo testeamos y el auto fue 5 estrellas. O sea que las marcas naturalmente cuando tienen una mejora y la quieren salir a viva voz a mostrarla y decirla. Muchas veces cuando no lo hacen es, en la mayoría de los casos, entendemos nosotros, de vuelta es política pública, los fabricantes lo saben, es porque seguramente ese sistema no dé o no cierre con lo que la marca espera en puntuación. Alejandro, ¿qué posibilidad hay o es necesario también que se hagan pruebas en Colombia? Por ejemplo, no sé, CESBI o alguna una entidad que las haga, o eso no es necesario existiendo en Latinenca, por ejemplo. No sé a qué se refiere a hacer pruebas en Colombia. Si se refiere a comprar autos colombianos, nosotros, para que se hagan una idea, hemos testeado muchos autos comprados en Colombia. De hecho, este año hemos comprado autos en Colombia. También todos los años, algunos de los autos que compramos son comprados en Colombia. Latin NCAP testea la versión más básica de toda la región, o sea, la versión de una línea, la versión más básica en seguridad, es la que se elige para testear. Muchas veces nos ha tocado que ese vehículo se consigue en Colombia, lo hemos comprado en Colombia por un tema de disponibilidad y precio. Entonces, hemos testeado ya varios autos. Ahora, hacer la prueba físicamente en Colombia, si hubiera una pista de pruebas acreditada por la ONU, acreditada por Euro NCAP y que tuvieran, digamos, disponibilidad para poderlo hacer, nos encantaría para no tener que andar haciendo las cosas en otro país. Pero hoy día la realidad es que no hay pistas de prueba independientes. Y en esto, Mauricio, me permito hacer un comentario. Muchas veces se ha usado la excusa de parte de la industria para decir, como no hay pistas, no se pueden hacer las pruebas. Y ya ve que Latin NCAP hace esto hace más de 10 años, no precisamos tener una pista y los efectos están a la vista. O sea, las consecuencias de hacer las pruebas están a la vista. No es necesario tener una pista, no es necesario para poder hacer este trabajo, pero sería bueno, nosotros entendemos, por un tema de crear más conocimiento local, crear una masa crítica de conocimiento local, técnico, que es muy importante, pero que, bueno, que lleva tiempo. No se cría de la noche a la mañana. Bueno, yo me refería también a, por ejemplo, pruebas de rampa, que son las que hace CESBI, que es un choque, no sé, a 60 kilómetros por hora contra un muro, con un dummy, con un muñeco. ¿Eso no se puede hacer aquí? Nosotros no hacemos pruebas de rampa a 60 kilómetros por hora. Nosotros hacemos pruebas de choque frontal a 64 kilómetros por hora, con 4 muñecos arriba, 2 adultos adelante y 2 niños atrás, con su respectiva silla de niño. Hasta donde sabemos, no hay capacidad para hacer dichas pruebas en las condiciones que dije recién de acreditación, ni técnicas para poderlas hacer en Colombia.
Pero bueno, también se ha mencionado, creo que usted lo ha mencionado en entrevistas anteriores con otros medios de comunicación, que existe un lobby en Colombia, algunas marcas, no todas, algunas, interesadas en que todo este tema de la seguridad no se implemente. ¿Qué tiene que decir a ese respecto? Eso, vamos a ponerlo en perspectiva. Hay algunas marcas que hacen presión y lobby para que los gobiernos no mejoren o no progresen en la seguridad, en la exigencia de seguridad. O sea, lo que la gente ve en los diálogos es que alguien sale a hablar de que falta la seguridad, todo el mundo mira al gobierno y le dice, usted tiene que regular, la propia industria lo hace, pero no cuentan el resto de la historia, que es cuando el gobierno intenta regular, viene la industria y le trata de frenar o de persuadir de no hacer los cambios. Y eso obviamente no lo vemos como algo bueno, esa parte de la historia nadie la cuenta. Creo que se endemoniza demasiado al gobierno, damos fe que el gobierno, en particular la NCD, trabaja mucho en esto, tiene realmente mucha energía puesta en esto. Ahora lo que se obvia en algunos cuentos es toda la presión que pone la industria para que no se mejore con normas simples. No estamos hablando de normas muy avanzadas, estamos hablando de normas como el choque frontal o lateral. El choque lateral es algo que existe hace más de 20 años en Europa. Y es ahí donde la industria trata de persuadir. Algo tan sencillo y sensible como la seguridad del peatón, que es una norma que existe hace más de 10 años y que en Colombia se trata de persuadir de que no esté dentro de los esquemas regulatorios. O el control electrónico de estabilidad, que sabemos que se está discutiendo, pero no está cerrado. Todos esos temas son asuntos que la industria, por sus razones, no toda la industria, parte de la industria, por sus razones, no lo quieren llevar a cabo, pero nosotros insistimos que estamos más de 20 años retrasados desde el punto de vista reglamentario con países de economías maduras. Y eso, si vamos a seguir poniendo las cosas a un ritmo lento, la distancia cada vez es mayor. Ok, usted también comenta que casi ninguno de los países de Latinoamérica ha querido suscribirse al acuerdo WP29. Cuéntenos qué es ese acuerdo y qué hay detrás de eso y por qué los países se Bien, niegan a hacerlo. bien. El acuerdo, las Naciones Unidas tiene un grupo de trabajo que se llama WP29, se le llama ese grupo de trabajo de esa manera. Es un grupo de trabajo en el cual se desarrollan normas técnicas para vehículos que van sobre la tierra, con excepción de los ferrocarriles. O sea, todo lo que es ferroviario va por otro lugar, pero lo que no es ferroviario, desde un monopatín hasta un camión agrícola gigante, todo se regula en ese marco de normativas, en ese grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo viene trabajando desde hace bastantes años. El propósito de ese grupo de trabajo es eliminar las barreras técnicas al comercio. Ese es el propósito fundacional. Más adelante, o pasado el año más o menos 58, 59, 60, la tendencia fue a tratar de orientarse más hacia mejorar la seguridad, mejorar las emisiones. Ahí se regula todo, no solamente seguridad. Hay emisiones, se regula ruidos, se regula frenos, o sea, se normatiza todo. En ese lugar están los países sentados en la mesa de trabajo y están también la industria y están también ONGs como nosotros. Entonces todos tenemos la posibilidad de hablar, los únicos que votan son los países. Obviamente estamos en un ámbito de trabajo de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dicen los acuerdos? Suscribirse a los acuerdos. Hay tres acuerdos grandes en ese grupo de trabajo. El primer acuerdo del año 58, que es un acuerdo, digamos, el más histórico, el que tiene más cantidad de normativas. Está el acuerdo del año 97, que lo que hace es simplemente atacar el control técnico vehicular. Ahí lo que te hace es lo que se llama creo que se llama BTV en Colombia o algo parecido, que es la monitorización técnica del vehículo, o sea, qué aptitud técnica tiene para circular. Y el tercer acuerdo es el acuerdo del año 1998, que es un acuerdo normativo también, ¿tá? O sea, que es sobre todas las normas, no solamente sobre las de control técnico que las maneja el acuerdo del 97. Esos son los tres acuerdos que hay. En todo el mundo hay países, inclusive África tiene 4 países que son suscriptos, que se suscriben a esos acuerdos. En América Latina ninguno. ¿Qué implica suscribirse al acuerdo del 58, por ejemplo? Implica que un país se compromete a imponer, regular las normas que lista o que no tiene por qué comprometerse a todas, puede seleccionar a cuáles comprometerse, se compromete a regularlas y controlarlas. No solamente eso, sino que además si ese país emite un certificado, tiene la capacidad, si firmó una norma, de emitir un certificado de esa norma, ese certificado debería ser aceptado por todos los otros países sin cuestionamiento. Y del mismo modo recíproco. Cuando Colombia recibe un certificado de un país que es firmante de alguna de esas normas técnicas, los debería, siendo Colombia firmante, debería aceptarlos sin cuestionamiento. Es como si fuera un club de cooperación. Ahora, cuando hay alguien que detecta algo erróneo en un certificado, todos los países están apoyados sobre ese marco normativo.
¿Por qué lo ha rechazado? A nuestra forma de entender, y lo hemos visto en más de 10 años de trabajo, es por presión de la industria. La industria se ha dedicado, no toda, la gran mayoría, y acá me voy a permitir hacer una separación muy importante, se ha objetado. Voy a hacer la aclaración en este momento porque es pertinente. Cuando a veces decimos la industria se objeta, no es toda, pero lamentablemente en América Latina los gobiernos entienden que hablan con toda la industria cuando establecen el diálogo con la organización que representa a la industria, que no es lo mismo que hablar con toda la industria. Y voy a explicar por qué. Las organizaciones que representan a la industria en todos los países responden al interés del miembro más débil de la misma. Por lo general, no son organizaciones que respondan a la mayoría, no son organizaciones que tienen posiciones que van por la mayoría ni de volumen ni de voluntades. Entonces usted va a ver, hay países, y la prueba está, que se objetan a normas que todo el mundo cumple, salvo una marca o dos, o una línea o dos, y uno no entiende cómo la organización toma una postura en contra de algo que todos ya lo cumplen, pero hay una que no lo hace. Entonces son organizaciones que la tienen que las ha cuestionado, Global Income las ha cuestionado abiertamente, porque no son legítimas en su posición de mayoría ni de representatividad, porque representan la posición de más débil y no la posición de la mayoría o del volumen del mercado. Ok, entonces ahí entiendo que el que sufre es el consumidor. ¿Qué decirle al consumidor colombiano, por ejemplo, cuando ve todos estos reportes de que no, el carro que usted compró no es seguro? ¿Qué puede hacer? ¿Qué posición Nadie, adopta ese consumidor? bien, nadie está diciendo que el carro no sea seguro, estamos diciendo que tiene baja seguridad, los advertimos de eso, y lo que le decimos es, mire las estrellas, tenemos una serie de recomendaciones, una lista de recomendaciones que está publicada, pero se las podemos hacer llegar, que básicamente redundan en compre autos 5 estrellas, que estén testeados, que sean 5 estrellas del NCAP local de su país, ahora voy a explicar por qué, que tengan por lo menos 2 airbags frontales, por lo menos 2 airbags laterales de cuerpo, por lo menos 2 airbags laterales de cabeza, por lo menos control electrónico de estabilidad, por lo menos protección a los peatones, por lo menos anclajes ISOFIX, por lo menos limitador de velocidad. Si existiera los frenados autónomos de emergencia y los pudiera conseguir, cómprelo. Ahora, la pregunta me va a decir usted, nadie lo puede comprar. Y yo le voy a responder, Mauricio, Demasiado bien caro. fácil. Yo tampoco, yo no me lo puedo comprar tampoco. Entonces, lo que hago en la recomendación es la misma. Es mejor comprarse un segunda mano, 5 estrellas, que algo nuevo, de baja seguridad o que no sabemos qué seguridad tiene. Y esa es la recomendación no solo que damos, sino que aplicamos personalmente, como le acabo de contar en Latinenca. O sea que sí, digamos que ustedes tienen sitio web y ahí se consigue toda la información, digamos, Hay del sitio web, usuario hay para una poderla. aplicación, exacto, hay una aplicación móvil también gratuita que baja para las dos aplicaciones, para las 12 plataformas grandes de móviles. Latin NCAP, la pueden buscar así en cualquiera de las tiendas, que es gratuita, repito, y ahí pueden tener toda la información vigente y cada vez que se actualiza algo, se notifica en forma automática en la plataforma. Y si no, la página web, que están todos los resultados de todos los autos. Latinenca publicó hace unos días atrás la lista de los autos que se venden en Colombia, que están testeados, aquellos que se testearon y que se dejaron de vender, pero que se consiguen como segunda mano, y una lista un poco más pequeña de autos que aún no se venden en Colombia y que quizás se lleguen a vender en breve, que también están testeados. ¿No? Ujú. Bueno, Me sí, sí, voy a cuéntame. preguntar algo. Usted, nos encantaría testear todo lo que se vende, y sería lo ideal. Latinenca es una ONG sin fines de lucro y con un dinero muy ajustado, con fondos muy escuetos y que no lo permiten hacer. Por esa razón, cualquier organización, cualquier banco de desarrollo, organización, gobierno que quiera contribuir y decir, mire, yo quiero que testeen tal o cual línea, tal o cual modelo, estamos abiertos a que se pueda hacer para no limitar la información al consumidor. Es una tarea que es titánica de todo sentido y entendemos que una forma de subsanar esta situación es que, por ejemplo, o bien el consumidor o bien el mercado, el gobierno, exijan el etiquetado de vehículos. O sea que, por ejemplo, el consumidor diga, si el auto no está testeado, no lo voy a comprar, porque no sé lo que Ujú. es. Para Ok. empezar, ¿no? Más allá de las estrellas. Eso haría un cambio rotundo como es el etiquetado de alimentos, por ejemplo. Aquí se presentó, ese es un tema álgido, sobre todo cuando se presenta una tormenta o no, más bien cuando llegan demasiados vehículos de marcas extrañas, como sucedió hace una década en Colombia, que llegaron muchas marcas chinas. Todos sabemos que la marca china, hay unas que llevan 70, 80 años haciendo carros, los hacen muy bien, por supuesto, pero algunas marcas chinas no conocidas llegaron acá, así como marcas indias, y no cumplían con esa seguridad.
¿Por qué se cuelan esas marcas y esos modelos en un gobierno colombiano? ¿Quién tiene la responsabilidad ahí de no dejar que se filtren esas o que se vendan esas marcas Vamos, en Colombia? vamos a puntualizar algo. Yo no hablaría de marcas, hablaría de líneas, porque hay marcas que tienen algunos modelos líneas de muy mal desempeño y otras líneas de buen desempeño. Pero para responderle esto, se lo voy a decir, yo no diría que son cómo se filtran, porque no se filtran. Esos autos son legales, o sea, quiere decir que están cumpliendo con los requisitos del gobierno para entrar al mercado. Eso es claro. No creo que nadie trafique o contrabandee Uh-huh. autos, es imposible por una Uh-huh. cantidad de cosas. Entonces yo creo que parto de la base que son autos legales. La pregunta sería, ¿no debería el gobierno colombiano aumentar la exigencia? Sí, quizás sí. Si no lo pueden hacer por la industria, porque la industria pone presión a objeciones, quizás lo que habría que hacer es exigir el etiquetado de vehículos, porque entonces el consumidor al menos estaría informado. El otro enfoque es, o pregunta es, sabiendo que en Colombia se fabrican autos que tienen un relativo buen desempeño de seguridad, inclusive superando lo que exige el gobierno, creo que puedo hablar de marcas sin problema, si me permiten, eh, Claro la que línea, sí. la línea del Renault Sandero, que la hemos testeado en Latinoamérica, si bien no fue 5 estrellas, ha sido 3 estrellas, tiene protección lateral de cabeza, tiene protección laterales con los airbags estándar, tienen inclusive el ESC que deberían tenerlo como estándar, no lo tienen, pero deberían. Tienen un auto que inclusive tiene hasta capacidad de cumplir la protección al peatón porque en Europa la cumple. Entonces, cuando hablamos a veces un poco o dicen de protección de la industria local, no entendemos el por qué objetarse con el argumento de la industria local a aumentar las exigencias. En todo caso, lo que a veces vemos que sucede es que bajando las exigencias se permite la importación de ciertos modelos, como dice usted, que pueden entrar en ese nivel. Y acá vuelvo a hacer el parate en algo. Esto no es solo culpa del gobierno, esto es culpa de todos. Porque tanto ustedes, o sea, usted como prensa, ustedes puede ser periodista, también es un peatón, es un ciclista, todos somos, hasta el presidente, hasta todo el mundo, Claro. somos usuarios. Entonces, si todos partimos de esa base, todos somos responsables, desde la función que nos toca, con más o menos autoridad. Y acá está la exigencia del consumidor o del flotista de que el auto esté calificado con estrellas, si es que no se ha aumentado la exigencia del gobierno. El gobierno que aumente la exigencia. Quien está, digamos, distribuyendo información que tenga, digamos, la conciencia de que esto le llega a todo el mundo. Esto, Mauricio, dejó de ser un problema de quien compra el carro. Esto es un problema de todos. Si yo no puedo comprar un carro, soy un peatón, quiero que los carros que estén alrededor mío en la calle sean carros con buena protección al peatón porque me pueden atropellar. Uh-huh. ¿Se entiende? Esto es un problema Sí. social. Ok. Esto es como una vacuna. Entonces, entenderlo de ese plano nos hace a todos responsables y que todos, sin duda, podemos resolver esto bastante rápido. Bueno, Alejandro, en Colombia hay todavía un parque automotor muy viejo. Hay carros, Sí. y tenemos carros andando en las calles de los años 50, 60, 70, 80, mezclados con carros, por supuesto, mucho más nuevos. Sí. Esta es una pregunta más para la percepción del usuario, tanto el peatón como el conductor, que a veces dicen, bueno, cuando un carro tiene un choque, un carro viejo, tiene un choque a 50 kilómetros por hora, uy, qué latas tan buenas, no se dañó. Mientras que un carro nuevo, un choque a esa misma velocidad queda muy arrugado, entonces se tiende a pensar que el que se arrugó más es muy inseguro porque se arrugó, porque es una cáscara de huevo. ¿Cómo explicarle a la Okay. audiencia que esto no es así? ¿O cuál es el tema técnico ahí? Vamos a ponerlo, usted si toma una caja de madera, que es bien, digamos, dura, y ponemos un huevo adentro, un huevo crudo adentro, y lo arrojamos contra una pared, seguramente el huevo se rompa. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, Correcto. voy a tomar una caja de cartón y le voy a poner ese papel de bolitas que tiene por fuera. Sí. ¿Sí? Y le voy a tirar contra una pared. Seguramente ese huevo no se rompa. O por lo menos se haga menos daño. Entonces, acá lo que voy es que, por más que las cosas parezcan, los autos de los 50 parezcan deformables, no había dentro de ellos nada que ayudara a absorber las energías que se suscitaban sobre las personas. Por eso las personas era como que rebotaban dentro del vehículo y todo lo que está dentro del vehículo es duro y era lo que nos hacía daño. Bien. Ahora, los vehículos nuevos lo que se usa es sacrificar la parte de afuera como si fuera un colchón, un almohadón. Uh-huh. Se usa la parte de afuera, por más que parezca contradictorio que algo tan duro sea un almohadón, a velocidades de 60, 70 kilómetros por hora, que es a donde se hacen las pruebas. Esos elementos, la chapa, los plásticos, los aluminios, todas esas cosas funcionan como colchones. La energía es muy amplia, muy grande ahí. Los airbags lo que hacen es ser la última línea de defensa, airbags y cinturones es la última línea de defensa para que cuando ya eso de afuera se deformó mucho, es el papel de bolitas que les hablaba hoy, Uh-huh. ese papel con aire,
Bueno, es toda la parte de afuera del vehículo que le dije que se deformó. Cuando eso ya no da más, ya llegó al límite, tenemos que recurrir a lo que está dentro, que son los cinturones y los airbags, en las bolsas de aire. Sí, sí, ¿Ya? De sí. acuerdo a la última línea de defensa. Entonces, lo que se tuvo que hacer es ablandar al auto por fuera, o sea, hacerlo más blando por fuera para que nos ayude a disipar energía y que cuando esa energía entra al habitáculo, o sea, es un impacto importante, una desaceleración importante, que adentro del habitáculo hayan elementos que impidan que yo como persona, como ser humano, choque contra las partes duras del auto. Ahí entra el cinturón y las bolsas de aire. Ese es el concepto. Entonces, no es un tema de que más duro, más... Sí, puede ser que obviamente son más duros y todo, pero no tiene la protección interior que se necesita para que esa energía llegue en la forma mínima a la persona que va adentro, o las personas que van adentro. O sea que esos puntos de deformidad de un vehículo nuevo sí absorben también el impacto, ¿no? Digamos que lo amortiguan un Totalmente. poco. Ok. Totalmente. Usted lo ve, si vamos a mirar un caso extremo, si mira los autos de Fórmula 1, la velocidad que van, que se pegan impactos impresionantes, se desintegran, pero el habitáculo, la cabina, donde va el piloto queda prácticamente sin deformación. Esto es un poco lo mismo. Acá lo que hay que hacer es que el habitáculo, la caja donde viajamos, casi no se deforme. Todo el resto sirve para ir amortiguando, sirve para ir consumiendo energía y que no me llegue a mí como ser humano. Ok. Eso es el punto de vista conceptual. Perfecto. Bueno, Alejandro, qué viene para Latin NCAP en materia de regulaciones o en materia de las mismas normas? ¿Cuándo establecen o cuándo piensan ustedes de pronto subir la vara un poco para todos los vehículos que se vienen? Mire, la última actualización fue fin del año 2019. Es lo que estamos hoy viendo, que reflejó tantos autos con 0 estrella, que todo el mundo se queja de que los autos, le echan la culpa a Latin NCAP de que los autos son malos, porque exigimos mucho. Latin NCAP, cosa que no comparto. Latin NCAP hoy está más o menos en un nivel de Euro NCAP del año 2016. Estamos a un Ok. nivel 2016 de exigencia, 2016 de Europa. O sea, no es tanto. Tuvimos que aumentar mucho porque no vimos que los gobiernos aceleren el paso regulatorio. O sea, los gobiernos de América Latina siguen regulando con una distancia de 20, 22 años retrasada respecto a Europa. O sea, Fíjese que en el año... retrasado respecto a ese 2016, 20 años más para atrás. O sea, No, estoy hablando de 1996. lo que exigen hoy los países, está 20, por lo menos 20 años retrasado a lo que exigen los países europeos. Ok. ¿Ah? Ok. El NCAP, ¿qué es lo que hace el NCAP? El NCAP tiene que acelerar, tiene que exigir más para que se empiece a arrastrar un poco, a compensar, a mejorar la industria local, porque a lo que no vemos a los gobiernos empujando de la parte de atrás, la NCAP tiene que traccionar cada vez más. Entonces nos Ujú. vemos en la necesidad de exigir cada vez más. ¿Qué problemas tenemos? El problema más grave que tiene la NCAP son dos, o mejor dicho, la región nuestra. Falta de seguridad peatón y la falta de la protección lateral. Y esos son dos elementos claves que se hizo mucho más hincapié en este nuevo protocolo, que empezó en el año 2019. Además de que se empezó a evaluar los frenados autónomos de emergencia, o sea, elementos de asistencia a la conducción. Sé que en Colombia hay un gran problema de seguridad, de velocidad, como lo tenemos todos. Se empiezan a incorporar los elementos de limitación de velocidad de limitación de velocidad, como cosas que se evalúan. Entonces, la NCAP tiene que dar ese paso, es acelerar un poco, porque no hay nadie, no hay otra organización en la región que esté marcando el paso para tratar de acercarnos un poco a lo que es el mundo. Y acá otra salvedad más. Una cosa es lo que regulan los gobiernos y otra cosa es la flota que tenemos. Podemos tener una regulación de gobiernos muy retrasada, pero podemos tener, en cambio, una flota bastante actualizada. Eso sucede en algunos países de América Latina. Hay países de Ujú. América Latina que la flota, en la venta, está mucho mejor equipada de lo que exigen los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay una atracción del consumidor que está haciendo que eso cambie. Quizá lo que precisaríamos en Colombia es esa atracción del consumidor, del mercado, de la demanda, en empezar a comprar cosas con más seguridad para no depender tanto de lo que el gobierno regule. Esto que yo estoy diciendo no es un invento de nada. Si usted lee el documento de Naciones Unidas, la década de acción, postulado en el 2011, dice bien claro: uno, regule con normas; dos, programas NCAPs. Eso lo dice el documento de Naciones Unidas y la OMS. América Latina no ha hecho ninguna de las dos. No se actualizaron Ujú. normas, aunque digan los gobiernos que sí, han avanzado, pero no han llegado a compasarse al resto. Estamos cada vez más retrasados. Ningún país de América Latina ha apoyado el programa NCAP. No hay ningún gobierno de América Latina que haya apoyado el programa NCAP. Y tercero, que los países que han tenido éxito, y eso se descubrió a final del 2020, se proclamó a final del 2020, el tercer punto es aplicar el concepto de sistema seguro. El sistema seguro dice que tenemos que hacer caminos y automóviles a prueba de conductores cada vez más distraídos. ¿Esto qué es lo que quiere decir, traducido en otras palabras? Que se sabe que los países que han tenido éxito
solamente trabajando sobre la conducta de los conductores, perdón la redundancia de las palabras, Ujú. no se han logrado resultados buenos. ¿Por qué? Porque el ser humano está en un límite. Estamos en un límite de capacidad propia, en un límite de distracción. Son mucho más autos, a mucho más velocidad y con mucho más elementos de distracción, como por ejemplo esto, ¿sí? Ujú. Entonces, el móvil. Entonces, somos cada vez más distraídos, cada vez, y no por un tema de que somos cada vez peores, sino porque tenemos cada vez más elementos con los cuales interactuar, cada vez más autos. Se sabe que ese es el problema. Entonces, mientras que los países de América Latina se sigan enfocando en poner multas en la conducta de la gente, la licencia para conducir, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Hay que hacer caminos y automóviles a prueba de personas cada vez más distraídas. Ese es el secreto de los países que han tenido éxito. Aplicaron, repito, tres cosas. Regulaciones, NCAP, sistema seguro. Ningún país ha tenido éxito aplicando alguna de esas tres. Los que han tenido éxito han aplicado las tres al mismo tiempo. Y en América Latina, lamentablemente, no hay ninguno que lo haya hecho hasta ahora. Ok, yo quiero regresar un poco a algo que tú mencionaste, Alejandro, y fue los limitadores de velocidad. Yo cuando a mí me Sí. hablan de limitadores de velocidad, pienso en Alemania que Audi, BMW y Mercedes tienen un acuerdo para limitar la velocidad de los motores a 250 kilómetros por hora y obviamente Porsche pues no está ahí, por eso ve uno pasar un Porsche a 300. Pero eso sucede en Alemania, aquí no hay cómo subir a eso. No, Entonces, no, ¿para qué le exigen a un carro que está en Colombia que no va a pasar de 80 kilómetros por hora, digamos, desde el punto de vista legal? Porque hay gente que sí excede esa velocidad, por supuesto. no, yo ¿Cómo se cuando exige eso? hablamos de limitadores no estoy hablando de algo, una ley, estoy hablando de limitadores de velocidad, estamos hablando de una tecnología. Ajá. Hoy todos los autos en Europa tienen, algunos en forma manual, otros en forma automática, los más recientes, un botón con el cual tú puedes limitar la velocidad a la cual quiere que vaya el carro. Aunque tú apretes el acelerador a fondo, el auto no va más que eso. Ok. 60, 50. Ahora, la generación nueva de esos sistemas es automático. El sistema Mm. va leyendo las señales de tránsito y se va localizando por GPS. Entonces, si o bien por GPS o bien por la señal detecta que una zona la máxima es 60 o 30, automáticamente acomoda el límite máximo de velocidad a esa velocidad permitida. Bueno, aquí hay un problema en Colombia y es que vamos en una autopista, por ejemplo, de Bogotá a Tunja, que es una de las autopistas más avanzadas que tenemos, que es solamente dos carriles de ida, dos de venida, Sí, pero tú encuentras que hay un 80 kilómetros por hora y a los 30 metros encuentras uno de 40 y a los 20 metros uno de 20 sí, y después vuelve otra vez a 50 y 80. Está variando en un rango, en una de acuerdo. distancia muy corta, se enloquece cualquier sistema. ¿O qué opinas No, de eso? los sistemas funcionan en esas situaciones también. O sea, los Ujú. sistemas funcionan contemplando esto. De hecho, una de las cosas que ha servido en los sistemas que se llaman ISA, esa es la sigla en inglés, o Ujú. como se los conoce técnicamente, han servido para que muchos países se pongan a reconsiderar cómo planifican los escalones de seguridad, de Ujú. velocidad. ¿Por qué? Porque los países se dieron cuenta cuando empezaron a dar la información a las empresas, digamos, que desarrollan esta tecnología, se empezaron a dar cuenta de eso que usted dice, que hay zonas que tenemos 30, 40 metros a una velocidad, 100 metros después hay otra. Entonces, eso sirvió inclusive para poder rectificar muchos escalones de velocidad. Pero los sistemas están preparados para también funcionar a esas velocidades. Ujú. O sea, son sistemas que Ok, están aptos para funcionar a esas velocidades, para funcionar con esa variabilidad de velocidades también. ¿Ah? ok. Ahora, la pregunta es, ¿qué falta en Colombia? En Colombia falta, obviamente, no estoy hablando que se obliguen estos sistemas. Estoy hablando sí que se obligue, digamos, el limitador manual. Eso es algo que sí se puede obligar porque es muy sencillo. Ujú. Pero los sistemas inteligentes se deberían acompasar, se deberían primero incentivar, pero se deben acompasar con una mejora en la infraestructura. La Ujú. mejora de la infraestructura no es grandes rutas. Lo que precisamos es que haya una buena comunicación entre la ruta y el auto. Ujú. Comunicación no es de radio, es una comunicación visual. Por ejemplo, las líneas que estén adecuadamente pintadas. Que, por ejemplo, tengamos la señalización adecuada. Por ejemplo, tengamos la señalización visible, no solamente adecuada, sino lugar que se lo pueda ver, que la cámara lo pueda ver. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de elementos, que es mejorar la comunicación visual de la ruta, es lo que se habla cuando se dice caminos más seguros o caminos y vehículos más seguros a prueba de conductores más distraídos. Es Ujú. buena señalización, buenos sistemas de guardarrail o guardrails, como le quieran llamar, que son Sí. sistemas rebote como uno le pegue, no importa cómo uno le pegue, siempre va a terminar en una posición segura de contenido, ¿de acuerdo? Y Ujú. no va a rebotar hacia atrás y se va a chocar con otros vehículos. O sea, todo ese diseño de la ruta, junto con el diseño de carros más seguros, va a dar de que, aunque choquemos, aunque estemos distraídos, no nos vamos a matar. Y eso es uno de los Ok. principales elementos. El sistema seguro es un sistema, el concepto es que el sistema debe mantenerse seguro aun si alguno de los eslabones falla.
Ok, Por eso yo sobre todo digo, el eslabón humano es el que falla por lo es general. el que más, es el que más falla. Es el que más falla tiene y el que lamentablemente es el que no podemos recuperar. Eso, un microsueño, algo que se Cualquier presente, cosa, es sí, cualquier cosa. no solo recuperar desde ese punto de vista, sino no podemos tampoco, nunca somos perfectos como las máquinas, o sea, nunca vamos a llegar a tener un rendimiento de detección de distancia cuando hay niebla, cuando hay todo eso que la máquina puede ver, que los dispositivos electrónicos pueden ver, más allá de lo que nosotros no vemos, a una distancia adecuada, que cuando frena, a veces el frenado autónomo de emergencia actúa en un vehículo, aplica toda la presión de frenado. Nosotros, aunque querramos, seamos Hulk, nunca vamos a poder aplicar toda la presión al frenado del vehículo. Entonces, Ok. esos elementos que tienen esa combinación. Bueno, una última pregunta. ¿Latin NCAP se mete o se involucra más bien con algo de combustibles, con la seguridad de los carros en el tema de combustibles o de emisión? Eh, a ver, ¿no? Todavía Latin NCAP no lo está haciendo. Latin NCAP, creo que han escuchado una organización que se llama Green NCAP, Ujú. traducción verde NCAP, si lo que traducimos al español, que lo está haciendo, que funciona, eh, digamos, muy dentro de EuroNCAP de alguna manera. Y lo que ellos hacen es un análisis de dos aspectos del auto, del carro. Uno es el aspecto de emisiones y otra cosa es el aspecto de economía combustible, o sea, el tema energético, eficiencia Ujú. energética. Estamos tratando en Latin NCAP de poder traer algo de esas pruebas para América Latina. No lo vamos a poder hacer, digamos, ya, pero se está trabajando para poder tener algunas de esas pruebas en algunos vehículos, aunque sea como pruebas demostrativas. Tenemos las dificultades, en cierta forma, de que cada país de América Latina tenemos estándares de combustible distintos, eh, que son cosas que hay que analizar mucho y trabajar con mucho cuidado. Hay países o regiones, como el caso de Bogotá, que están en la altura y que el rendimiento de emisiones en un vehículo a la altura con cierto combustible no es la misma que a nivel del mar y viceversa. Ujú. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado en esas consideraciones. Y se está trabajando, sí, para poder hacer por lo menos algún análisis exploratorio de estos aspectos en la región. O sea, eso sí se está trabajando para poderlo hacer. No sé si va a ser el nombre de Latin NCAP o va a ser bajo otro nombre, pero Latin Ok, NCAP está trabajando en eso. perfecto. Alejandro, ¿algún comentario adicional ya para cerrar? Dos comentarios. Primero, que Latin NCAP lo que quiere es democratizar la seguridad de los carros. O sea, nosotros queremos que sin importar el carro que te compres, sin importar el dinero que te compres, tengas por lo menos el mínimo de seguridad que tiene ese auto en economías más, sin pagar más por ello. Eso es una de las principales cosas que estamos trabajando y por lo que trabajamos. Y nos interesa, y el enfoque de trabajo es sobre los vehículos más populares, más masivos, lo que compra la gente con más dificultades económicas, es ahí donde tenemos que trabajar más fuerte. Así que le pedimos a todos, a la industria, al gobierno, a los flotistas, a ustedes como periodistas, a toda la sociedad civil, esto es responsabilidad de todos y entre todos, sin duda que lo podemos cambiar de una manera voluntaria y más rápida de lo que nos imaginamos. Perfecto. Alejandro, muchas gracias por compartir todas estas ideas, por aclararnos todos estos conceptos, tanto a nosotros los periodistas como a la audiencia, por supuesto. Y a ustedes muchas gracias, audiencia de Pulso. Nos vemos en un próximo Facebook Live. Y por favor, métanse al sitio que va a salir una o dos notas respecto a esto para que la tengan ahí a la mano, así como el video también. Hasta luego. Gracias.